¿Qué es lo que queremos exhibir acá? Que los chayoteros también existen en Argentina, que no nada más es como cosa de México, que no nada más acá necesitamos pedirles que se quiten las máscaras, también necesitamos que se las quiten en Argentina. Entonces, como veo que hay muchas similitudes entre México y Argentina, muchas más de las que quizás solamente nos imaginábamos algunos o que quizás conocíamos, le agradezco infinitamente al rapero del pueblo, a Daniel De Vita, que esté con nosotros en esta mañana, para nosotros tarde ya para él, allá en Argentina, porque justo vi un tuit en donde decía mi querido Daniel, en México descubren que los chayoteros también existen en Argentina. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? ¿Cómo estás, Meme? La verdad que es un placer y una gran verdad esto, ¿no? Los chayoteros existen en la Argentina y existen en todas partes de Latinoamérica. Cuando hablamos de la patria grande no solamente hablamos en el tono positivo en el que recién escuchábamos las palabras de Alberto, sino también, lamentablemente, la patria grande es para los enemigos del pueblo y me parece que hoy ha quedado muy claro. Mi querido Daniel, ¿qué opinas de este mensaje que da el presidente de Argentina, que da aquí en México, que por supuesto está evidenciando estas similitudes que me estás diciendo y en donde, de hecho, quiero rescatar, a mí me pareció muy importante cuando dice, para Argentina, México es mucho, México es muy importante. ¿Qué opinas de este mensaje? ¿Lo compartes? No, la verdad que me parece que hoy fuimos testigos de un encuentro histórico, y digo un encuentro histórico porque me parece que tiene una trascendencia de toda la etapa que viene a futuro a nivel político en Latinoamérica fundamental. En primer lugar, me parece que la parte más destacable es, primero, el respaldo de Alberto Fernández a esta postura que está llevando adelante México, de exigirle a todos aquellos que se han comprometido firmando contratos que los cumplan, y que no puede ser que haya 10 países que estén acaparando todas las vacunas. Y plantea Alberto, nosotros los argentinos y los mexicanos estamos desarrollando vacunas. Recordemos que el principio activo de la de AstraZeneca se hizo en la Argentina y se sigue haciendo en la Argentina, y en México ya empezó el proceso de envase. Pero ¿qué dice Alberto? Estas vacunas no solamente van a ser para el pueblo argentino y para el pueblo mexicano. Estas vacunas que estamos produciendo en conjunto van a garantizarle también la vacunación a millones de latinoamericanos. Entonces no es solamente ir a exigirle a la ONU o a las primeras potencias, no puede ser que ustedes acaparen toda la producción para ustedes solos, sino que es hablar y predicar con el ejemplo. Argentina y México le van a garantizar la salud a buena parte de la región, y por eso digo que me parece que es un encuentro bisagra, histórico, que consolida la unidad argentino-mexicana, que va a empezar un camino que recién estamos viendo el principio. Esto viene mucho más fuerte, mucho más grande, y la verdad que nada, muy feliz, muy contento de escucharlos a los dos, tanto Andrés Manuel como Alberto Fernández, en plena coincidencia, en una línea de sintonía política fundamental, y esto me parece que no hay que dejar que se nos pierda de vista. Es exigir y predicar con el ejemplo al mismo tiempo. Como bien lo dices, hoy México de hecho hace un fuerte reclamo al sistema COVAX, de decirles, oigan, nosotros hemos contratado, ¿no? Tenemos ya estas vacunas, ¿por qué no nos las han entregado? Es algo que también suscribe el presidente de Argentina, diciendo que existe un acaparamiento importante por parte de los países que más tienen, y que esto no debería de estar ocurriendo, porque hay otros que simple y sencillamente hoy por hoy no tienen vacunas, y eso no debería de pasar. Mi querido Daniel, quiero leerte algunos tweets para que me ayudes a entenderlo de la prensa argentina. Se los mandé, de hecho, a mi querida Ceci y a don David, sobre lo que están poniendo. Te leo este. Noto que López Obrador se comunica con su gente en estas mañaneras muy parecido a como lo hacía Hugo Chávez en su época de gloria, popularidad y populismo. Le responden, lentísimo para hablar. Otro de los tweets dicen es, el periodista según Alberto Fernández, es un tipo que mira desde la platea y no juega el partido. También, ¿no? Esta misma reportera, es la reportera del Clarín, dice, duro ataque también de Alberto Fernández a gobiernos mexicanos por hacer de las empresas españolas sus favoritas. Duro ataque a El País México. Vuelvo a leer otro, este no lo mandé, pero dice, duro ataque de López Obrador a los medios en Argentina, a los que acusó de no contar
que los organismos financieros le dieron fuerte deuda al gobierno anterior, o sea, a Macri, y se la dejó a Alberto Fernández. Nada dijo del déficit heredado de Argentina. Y también menciona que se montó sobre el tema de una payasada. Los leo porque todos prácticamente es duro ataque, duro ataque, duro ataque, duro golpe, duro ataque. Tú que con tu música también estás haciendo una expresión y estás ejerciendo esta libertad de expresión, ¿cómo catalogar a la prensa, en este caso argentina? No, bueno, a ver, está excelente, por ejemplo, que resaltes esto, que por ejemplo esto de duro ataque, duro ataque, duro ataque, no es simplemente que a todos los periodistas que estaban sentados ahí les generó exactamente lo mismo, sino que son tácticas coordinadas a la hora de instalar un mensaje. Recordemos la máxima hitleriana que siguen muchos periodistas de miente, 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 que algo quedará. Entonces se coordinan. ¿Cuál va a ser la síntesis de esta mañanera? A ver, podríamos hablar de garantizarle vacunas a los latinoamericanos, la hermandad argentino-mexicana y un montón de cosas más. No, la síntesis va a ser duro ataque de estos dos. ¿En qué estatus estamos? ¿En cómo entender esta situación? ¿Qué comparte la prensa argentina y la prensa mexicana? Me resulta lamentable escuchar justamente esto de los duros ataques y como que se sientan ofendidos. Hoy, de hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador le responde a algunos medios diciéndoles, pues oigan, también vean esto, ¿por qué no apuntan esto? Cuando aquí en México le preguntan, ¿no? El reportero de BBC le pregunta sobre Emma Coronel, pues el presidente dice, bueno, sí, ahí está, nosotros vamos a meter la mano, pero hey, ahí está también García Luna, no se les olvide García Luna. Estos apuntes que hacen, estos señalamientos, las respuestas que les dan el presidente de México, el presidente de Argentina, me parecen muy similares. ¿Hacia dónde van encaminados? ¿Qué tan buena o qué tan mala es la relación que tiene el presidente de Argentina con la prensa, como para quizás pensar que esto es meramente en contra de los gobiernos que van hacia la transformación? ¿Me equivoco si pienso esto? No te equivocás. El tema es pensar de que estos periodistas vienen a representar su opinión personal, estos periodistas vienen a representar medios de comunicación que están constituidos como medios corporativos. Son empresas que tienen acciones en el país, que tienen intereses económicos en el país y que hacen principalmente política. Para darles algunos datos, por ejemplo, el Grupo Clarín, que se mencionó bastante, algunos periodistas de Clarín, uno puede pensar, bueno, van en representación de un diario o de un canal de televisión. No, el Grupo Clarín, por ejemplo, controla la Corte Suprema de Justicia en la Argentina, porque el presidente de nuestra Corte Suprema se puso en ese lugar por presión de este medio de comunicación, y Carlos Rosenkrantz, que es el presidente de la Corte Suprema, fue el abogado personal del Grupo Clarín y de varios de sus directivos. Y así podríamos avanzar. Un montón el ministro de Economía de Mauricio Macri, uno de los principales responsables del desastre que nos dejaron, y esto lo señaló Alberto Fernández hoy, era periodista de Clarín y terminó siendo el ministro de Economía que nos terminó endeudando a 100 años y que nos terminó metiendo en esta debacle impresionante con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, Clarín no es un medio de comunicación. Y esos periodistas que vos hoy te cruzaste no van en nombre de ellos mismos, van en nombre de una corporación que, te digo, controla ministros de Economía, la relación con el Fondo Monetario Internacional, la Corte Suprema de Justicia, y no van a expresar su opinión, van a defender los intereses de sus patrones. Pues si me acompañas, me gustaría que me ayudaran el equipo allá en Chicago a poner el clip 13, cuando el presidente de Argentina le exige a su oposición que ya basta, porque es justamente lo que estás mencionando, es evidenciar lo que ha estado ocurriendo. Entonces, vamos a ver y escucharlo brevemente. Argentina. Buenos días, presidente López Obrador. Gracias por recibirnos en el Palacio Nacional. Soy Rafael Matus, del diario La Nación, preguntando en nombre de todos los colegas argentinos. Tengo una pregunta para usted y también para el presidente Alberto Fernández. Presidente, quería preguntarle, en aras de lo que está ocurriendo en Argentina, ¿qué otras medidas tomará para evitar más privilegios en la distribución de las vacunas?
y aceptaría la interpelación en el Congreso del jefe de gabinete y la creación de una comisión investigadora parlamentaria sobre lo que se ha llamado el escándalo de las vacunas VIPS. Y para el presidente López Obrador, usted ayer criticó la vacunación secreta para los de arriba en otros países. ¿Qué medidas toma su gobierno para que eso no pase aquí en México? ¿Y cómo planean ambos mejorar la equidad en la vacunación en la región? Y si piensan llevar el tema que han planteado al G20 o a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, siempre he planteado que el tema de las vacunas es un tema muy sensible y que debemos tratar con absoluta seriedad, porque el riesgo es que lo terminemos politizando y el riesgo es que terminemos haciendo lo que creo que nadie quiere hacer. En Argentina he conocido que en circunstancias irregulares se vacunó a un grupo de alrededor de 70 personas. El concepto de irregular es un número, un dato o un concepto a revisar, porque entre los vacunados había personas que estratégicamente debían vacunarse. Los medios en Argentina ponen entre a Alberto Fernández entre los que recibió la vacuna indebidamente, pero yo me tuve que dar la vacuna porque los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa. Y tuve que convocar a la confianza ciudadana. Por el mismo motivo se dio la vacuna Cristina. Por el mismo motivo se dio la vacuna Axel. Por el mismo motivo se dieron la vacuna muchos otros gobernadores, muchos de los cuales ni siquiera son oficialistas. Por el mismo motivo se dieron la vacuna algunos intendentes que tampoco son oficialistas. Porque hubo una campaña despiadada, desatada en Argentina por la oposición, para hacerle sentir a los argentinos que la vacuna Sputnik V era veneno. Y hasta me denunciaron por estar distribuyendo veneno. Y ahora resulta que lo que me denunciaron me pide que por favor le dé el veneno a ellos y que consigan más veneno. Yo quisiera que la Argentina... Esa parte, mi querido David, esa parte es justamente lo que dice el presidente de Argentina. Me criticaban, casi me demandaban por traer veneno y ahora me piden que les dé más veneno. En este momento, mis amigos, quiero compartirles que de hecho está en vivo, ahorita mismo está en vivo, esta ceremonia sobre el aniversario luctuoso de Francisco y Madero. Esta es una ceremonia a la que solamente tuvieron acceso los medios grabados. Ahí está en este momento hablando la esposa de Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller. Entonces, le voy a pedir a mi querido David que nos eche la mano para poder enlazarlo brevemente, para que podamos ver cómo es que está en este momento celebrando esta ceremonia. Y te invito a mi querido David, que también mi querido Daniel De Vita, que te quedes con nosotros a verlo. Honor y la libertad. Sin embargo, ahora, 1936, se puede afirmar que Madero no tuvo entonces enemigo más cruel, más despiadado, más infame, más perverso y vil que el grupo de periodistas que antes habían sido admiradores miserables o lacayos de la dictadura. Débiles, cobardes y serviles con quien los humillaba, se tornaron altaneros e insolentes con quienes respetaban su vida y los dignificaban. Ellos no pudieron perdonarle el insulto que Madero les infirió al juzgarlos hombres dignos, capaces de usar con espíritu civilizador de una libertad que no habían sabido conquistar. Madero suponía que serían hombres conscientes de la espléndida oportunidad que su amor y su heroísmo ofrecían al pueblo mexicano de romper la maldita, ancestral tradición de nuestra raza, la de acabar para siempre con los gobiernos constituidos a base de sangre y de rapiña. La miseria moral de que estaban repletas las almas de estos periodistas porfiristas y pseudo-independientes no pudo dar más fruto que el de la ingratitud.
Escribió Rogelio Fernández Güell en 1915. Así los galeotes, libertados por el insigne manchego, acometiéronle luego a pedradas, rindiéndose de su heroica y generosa locura. Añoraban el látigo y las cadenas, porque como los esclavos en quienes hasta el instinto de libertad ha muerto, una vez manumitidos, quedaban expuestos a morirse de hambre. Y como Madero no pudo permitir que subsistiera el corruptor fondo de los reptiles, del cual se alimentaban muchas sabandijas, estas escupieron todo el veneno de su ruin naturaleza sobre la antes inmaculada reputación del que venía a sanear un ambiente saturado de abyección y servilismo. Ellos y otros rufianes de la prensa que se decían independientes fueron quienes sistemáticamente se dedicaron a minar y socavar el gobierno de la revolución, alterando siempre la verdad, lanzando las más infames calumnias sobre Madero y los prohombres de la revolución, hasta lograr dejar en el ánimo popular la impresión de que Madero era incapaz de gobernar y por lo tanto había que aplastarlo junto con su gobierno y restaurar el antiguo régimen con todas sus ignominias. Ellos fueron, en una palabra, los que prepararon y abonaron el terreno en que bien pronto habrían de fermentar y florecer las más negras traiciones. Entre los periódicos que en vez de ser nobles instrumentos de los que la sociedad dispone para instruirse y civilizarse, y que se convirtieron en envenenadas dagas florentinas para apuñalear todas las honras y todos los principios, estos fueron los principales: El Mañana, Multicolor, La Tribuna, El Heraldo, El País, El Imparcial y El Diario, amén de otros libelos que por su inaudito libertinaje y desenfreno deshonraron aún más y por entonces a la prensa nacional. El texto de Federico González Garza termina así: para que se conozca qué suma tan considerable empleaba el porfirismo para tener una prensa agradecida y dócil a todas las órdenes del dictador y del grupo científico, dejo de manifiesto que don José Iturbide Alvírez, entonces oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, me dejó el memorándum en donde aparecen subvencionadas algunas publicaciones de carácter científico o artístico que no merecen los reproches que antes hice a las de carácter político. Yo recibí... Ahí está, amigos, esto sigue en vivo, está ocurriendo en estos momentos y creo que ni como anillo al dedo, ahora sí que no nos pudo caer mejor, porque justamente lo que dice Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, es esto sobre la prensa, que hace falta una prensa, retoma mucho cómo trató la prensa en ese entonces a Francisco y Madero, algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en las últimas conferencias particularmente, y hoy lo vuelven a retomar. Hoy, otra vez, Beatriz Gutiérrez Müller está hablando sobre el trabajo en la prensa. La prensa no es nada más aquel que señala y que está criticando, es el que investiga y también es un cuarto poder que sirve como intermediario con la gente, con la ciudadanía y con el poder, con el gobierno, con el poder económico a su vez. Mi querido Daniel Levita, ¿qué opinas de esto? ¿Qué conclusión nos dejas para ya dejarte ir, por supuesto, porque sé que tienes también muchas cosas que hacer por ahí, pero me encantaría conocer tu opinión acerca de esto que estamos viviendo entre México y Argentina? Bueno, el tema de los medios de comunicación es algo que abordamos constantemente a través de la música, a través de las charlas que damos a través de YouTube. Hay para hablar muchísimo de esto. Lo importante es comprender que no estamos hablando de periodistas que simplemente van a expresar su opinión, sino que van a defender intereses de megacorporaciones. En cuanto a lo que escuchamos también de Alberto Fernández, me gustaría aclarar una cuestión, porque este viaje de Alberto a México se produce en el medio de un escándalo que hubo acá en la Argentina, donde los medios aseguran que hubo 70 vacunados en la Argentina de manera irregular, y esto es absolutamente falso.
Ustedes allá en México tienen a un personaje que se llama Lili Telles. Nosotros acá en Argentina tenemos una diputada que se llama Elisa Carrió, que es quien denuncia penalmente a Alberto Fernández por envenenador, por una campaña diciendo de que las vacunas buenas eran las de Pfizer o la de AstraZeneca y la Sputnik V una porquería. Entonces todos los medios achacando con que nos venían a envenenar. Por eso, como decía muy bien Alberto, se vacunaron principales figuras para mostrarle al pueblo, miren, nos estamos vacunando y no nos morimos, ni nos hicimos comunistas, ni salimos a ejercer la dictadura del proletariado. Y ahora se están montando sobre algunas pequeñas irregularidades de un grupo muy reducido para achacar una cuestión oscura, y lo comentó Alberto Fernández. Él enseguida, ni bien salió este escándalo, decidió pedirle la renuncia al ministro de Salud para evitar cualquier tipo de carroña, y también lo explicaba muy bien. Estos son los periodistas que vienen a cuestionar esto, y cuando se hundió un submarino no pidieron la renuncia de nadie, cuando nos endeudaron a 100 años no pidieron la renuncia de nadie, y podríamos seguir con el ministro de Salud de Mauricio Macri, que dejó vencer en la aduana por no ir a buscar las vacunas de una desidia total, millones de vacunas contra el sarampión. Así que para explicar un poquito cómo viene la mano en la Argentina, e insisto, me parece que el de hoy fue un encuentro histórico y que la relación y la hermandad argentino-mexicana recién está dando los primeros pasos. Esperen muchos abrazos y muchas conquistas juntos. Antes de irte, me quedo, Daniel de Vita, tengo que preguntarte esto, porque me acabas de contar muchas acciones que ha tomado el presidente de Argentina con el Vacunagate, como se le ha llamado en América Latina, particularmente en Argentina, pero yo veo que hay controversias, ¿no? Ahora cuestionan al presidente de Argentina por haber utilizado el avión de Messi. Lo cuestionan y lo dejaré en cuestionan. Te lo pregunto a ti como argentino y como alguien que vive allá y que conoce y que está hablando justamente de la oposición y de la prensa y de las acciones de la administración que ahora tienen. Así como le critican a Andrés Manuel López Obrador personajes como una Lili Telles y todo esto, ¿así le critican a Alberto Fernández, por ejemplo, el que usara el avión de Messi para venir a México? Sí, a ver, es una costumbre, nosotros lo hemos vivido durante 12 años con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner, donde la noticia era la cartera que utilizaba, cómo se peinaba. Un día Cristina Kirchner usó una calza, un pantalón calza que se llama ajustado, y fue noticia en todos los medios. Hubo una semana de todos los medios criticando a Cristina, cómo puede ser que una mujer presidenta es una calza. Digo, ese nivel de mediocridad es una constante que venimos viendo. Eso se detuvo durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, donde aparentemente hacía todo perfecto, y ahora con Alberto Fernández vuelve a lo mismo, y acá lo critican por si toma una bebida o no, por cómo se viste, si aumentó 2 kilos o si bajó 3 kilos. Ese nivel absolutamente mediocre y deplorable es exactamente igual en ambos países. Pues me quedo, Daniel de Vita, ya vimos que compartimos mucho, hasta las críticas que le hacen a nuestros presidentes. Vaya cosas. Me quedo, Daniel de Vita, ¿en dónde podemos encontrarte? ¿Dónde pueden seguirte en redes, tu música, tu trabajo? Platícanos, invitemos a la gente a que te siga. Bueno, la verdad que venimos haciendo un trabajo hace muchos años expresando este tipo de cuestiones, inmensamente felices de ver que en México todos estos sueños, estos anhelos que venimos pregonando a través de la música se materialicen en dignidad para el pueblo, así que va a ser un placer recibirlos. Me pueden encontrar como Daniel de Vita en Twitter, en Facebook, pero sobre todo en YouTube, donde pueden encontrar los videoclips, las canciones, donde hablamos de México, de Argentina y de la realidad de la inmensa mayoría de los países de nuestra región. Tenemos que seguir fortaleciendo estos lazos y, bueno, siempre esperamos que nuestra música sea un puente, un nexo en ese sentido. Un placer conversar contigo, Meme. Un abrazo, y ahora sí, analizando esto de manera explosiva, como lo ponías en redes sociales. Un abrazo, mi querido Daniel de Vita. Pues ahí lo tienen, amigos. Voy a hacer la pequeña precisión, porque ahí ya empezó la controversia de cómo usó el avión de Messi. Sí lo usó, pero lo usó, mis amigos, porque es un avión que recorre estas largas distancias, tiene la capacidad de volar distancias largas y aparte en el mar. Este avión también lo arrendaba Macri, y este avión fue utilizado por el presidente para eliminar los riesgos por la COVID-19. Son políticas distintas, son visiones distintas, pero bueno, había que aclararlo. Y para ser aún más concretos, y porque aquí todavía faltan las mentadas de alguien, yo voy a enlazarme con mi querido
Vicente Serrano, que ya está listo y que ya en unos minutos más va a entrar con el programa En Forma. Así que, mi querido Vicente, desde las tierras donde seguro hace muchísimo frío, ¿cómo estás? Mi querida Meme, qué gusto verte en el Zócalo capitalino, verte en la mañanera, a pesar de que no te toca participar activamente. Es importante estar ahí, poder contar lo que ocurre, como le dices tú, detrás de la mañanera. En una mañanera que sabrosa te tocó la mañanera el día de hoy, en la que dos presidentes se paran y generan un diálogo que algunos no aceptan, que algunos no terminan de entender. Pero bueno, qué interesante escuchar a Daniel De Vita, qué interesante ver el análisis que haces, qué interesante